Bien, entonces fíjate cómo acá puse una nota. Dice, la voy a volver a leer. Dice, en otras palabras, un componente solo desencadena el renderizado. Acuérdate que cuando yo te dije, cuando yo hable de renderizado, de aquí en adelante, hago referencia al renderizado inicial o al renderizado de actualización, según corresponda. Dice, en otras palabras, un componente solo desencadena el renderizado de los hijos directos. Y aquí directos, pues es redundante, porque solamente los hijos sí o sí son directos. Ya los nietos, pues son, valga la redundancia, nietos, no son directos. Entonces los hijos directos, aquí directos es redundante, pero para que lo entiendas bien, desencadena el renderizado solamente de los hijos directos. Es decir, solo los que tienen el return de su método render. Efectivamente, como lo tenemos por acá y como ya lo vimos acá. Fíjate aquí, ese es el renderizado inicial. App desencadenó el renderizado de A, porque es su hijo directo. A su vez, desencadenó el renderizado de B, que es su hijo directo. B desencadenó a su vez el renderizado de C, porque C es su hijo directo. Y ya C, como no tiene ya hijos, ya tenemos a irnos por acá a C. C ya no tiene hijos, sino simplemente DOM, solamente HTML, pues ya no desencadena nada. Está más abajo acá en la jerarquía. Entonces, pues eso pasa. Voy a volver a recargar. Ese es el renderizado inicial. Ahora si lo hacemos para el renderizado de actualización, sucede lo mismo. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. C no tiene hijos directos, o lo que es lo mismo, hijos, para que no se escuche redundante. C no tiene hijos, entonces vamos a actualizar su estado. Pues fíjate cómo no desencadenó renderizado de otros componentes. ¿Por qué? Porque no tiene hijos directos, componentes hijos directos. Y luego B es el padre de C. Por consecuencia, si se re-render, se actualiza el componente B, va a desencadenar la actualización del mismo, de B, y de sus hijos directos, en este caso C. Fíjate, vamos a comprobarlo. Vamos a darle a actualizar estado. Y fíjate cómo efectivamente, en este caso, pues se desencadenó el renderizado de B. Este es el anterior, no te confundas, y ya te vamos a volver a recargar, porque a lo mejor ahí te perdiste. El de C, este es el primero. Ahora vamos a renderizar el de B, y es este. Renderizado de B en sí mismo, porque fue el que actualizó el estado, obviamente, y desencadenó el renderizado de sus componentes hijos directo. En este caso el renderizado de C. Entonces, ¿por qué es esto? Porque el de B se actualizó. Entonces, pum, se actualizó. Va a pasar todo lo que tenga que pasar. Va a pasar. Va a llegar al render. Va a pasar esto. Y dice, ¿sabes qué? Aquí estoy llamando a C de manera no condicional, de forma directa. Entonces, si está en el return de un den, si lo está llamando, pues lo va a llamar. Aquí pues no hay una condición, pero tranquilamente puede haber una condición, como ya vimos. Entonces, pues aquí viene. Y dice, aquí estoy C. Entonces lo voy a llamar. Y yo me doy cuenta que es una actualización. Entonces, pues ahí React ya es muy inteligente. Sabe si el renderizado es para actualización o para montado inicial. En este caso es para actualización. Entonces, pues ve acá y dice, pues tengo que desencadenar el de C. Entonces, por consecuencia, desencadena el renderizado de C. Viene acá a C. Viene acá a C. Tiene que pasar. Llega un punto que llega acá. Y dice, pues ¿sabes qué? Renderizo esto. Y yo pues ya no llamo nada más. Pues entonces ahí ya, por decirlo de una manera, se corta la renderización de otros componentes. Entonces voy a limpiar para no confundirnos. Y ahora A es el padre de B. Su hijo directo es B. Entonces, si se actualiza el componente A, se va a actualizar en sí mismo él, obviamente, y sus hijos directos. En este caso, B. C es un nieto. Yo digo hijos. Acuérdate que esto se ve simplemente en términos de padre e hijo. Entonces, ahí está. Vamos a ver si es cierto. Se renderizó, se actualizó el componente A en sí mismo, porque fue el que le dimos clic, obviamente. Y desencadenó la actualización también de sus hijos directos. En este caso, el de B. Ahí está. Pero como B tiene su hijo directo de C, pues actualizó también el de C. Pero no es que, como repito, no es que desde A desencadenemos el renderizado de C. No. El renderizado de C es consecuencia de B. Entonces limpiamos. Y acá, bueno, cuando llegamos aquí cuando se actualizó A vino por acá. Llegó un momento que llegó en el render. Imprimió esto y luego B a B. Pues voy a desencadenar el renderizado de B. Y luego pues B
a su vez el de C y se repite, por eso digo que es recursivo. Entonces ahora vamos a limpiar y ahora vamos a hacer lo de ese app. App, si actualizamos el estado de app, pues tiene un hijo directo, en este caso A. Entonces si se actualiza el componente app, va a desencadenar el renderizado de sus hijos directos, en este caso el de A. Entonces se va a actualizar en sí mismo app y sus hijos A. Vamos a ver si es cierto. ¡Pum! Efectivamente, fíjate cómo se renderizó app en sí mismo, porque fue el que actualizó su estado en sí mismo. Y como llama a A directamente, su hijo directo, lo llama directamente sin una condición, pues desencadena el de A, efectivamente. Pero ya el renderizado de B no fue desde app, no, fue por consecuencia de A. El renderizado de C no fue directamente por el renderizado de app, sino porque fue consecuencia de B. Entonces esto se hace recursivo. Entonces, para terminar de rematar este conocimiento, vamos a ver ese caso. Fíjate, vamos a hacer aquí unos circulitos para que no quede nada de duda. Es redundante, pero para que lo tengas como referencia, para que lo tengas como un cheat sheet. Entonces aquí ponemos app, app. Vamos a poner el de B, no, A, B y C. Entonces vamos a hacerlo de abajo hacia arriba. Si se renderiza C para montado inicial o actualización, según corresponda, acuérdate que renderizado implica dos casos, montado inicial y actualización. Si se renderiza C, no provocará el renderizado de sí mismo. Y no otros componentes, ya que no llama a ninguno en su render. Vamos a ponerle por acá y dice, si se renderiza C, ya sea para montado inicial o para actualización, provocará el renderizado de sí mismo. Obviamente el renderizado de sí mismo siempre va a ser del componente actual en sí mismo. Y entre comillas, y no a otros componentes, ya que no llama a ninguno es un render. Efectivamente, pues entonces aquí está el caso de C. Entonces ahora vamos a ver el caso de B. Vamos a ponerle, si se renderiza B, ya no voy a poner eso para montado inicial o actualización, ya lo debes saber. Si se renderiza B, se renderizará él en sí mismo, más sus componentes hijos. En este caso, C. Vamos a ponerle aquí esto. Y ahí lo tenemos. Dice, si se renderiza B, se renderiza él en sí mismo. Como te digo, él siempre se va a renderizar, el que se está actualizando en ese momento, más sus componentes hijos. En este caso, C. Entonces, efectivamente. Y luego, vamos a ver el caso de A. Vamos a ponerle por acá. Todo esto se repite. Por eso digo que es recursivo, por decirlo de una manera. Si se renderiza A, se renderizará él en sí mismo más sus componentes hijos. En este caso, pero vamos a dejar ya para el próximo video. Saludos.